Muy buenos días a todos, a todas. Faltan solo 2 días para que nos veamos en ese evento Ilumina tu pasado, pasado mañana, jueves 29 de febrero a las 8 de la tarde. Estamos ahí a la vuelta de la esquina y quería empezar hoy felicitándoos por el gran trabajo que estáis haciendo. En general, estoy súper contenta de vuestro nivel de compromiso, de vuestra constancia, de vuestra disciplina y sobre todo de esa apertura de puertas hacia el interior para reconocer, incluso públicamente, rompiendo resistencias, poniéndoos delante de la cámara y expresando simplemente, ¿no? Expresando que simplemente decir lo que sentimos no significa enjuiciar a nadie, ¿no? Simplemente es un ejercicio de reconocimiento, de apertura mental y de corazón, y solo de esa manera podemos entrar a sanar. No sé si lo comprendéis o no, pero para mí es fundamental el trabajazo que estoy haciendo, así que quiero felicitaros, daros la enhorabuena y bueno, vamos a hacer el último sprint final antes de llegar al jueves. Y bueno, hoy quería empezar compartiendo con vosotros algo que a mí me marcó mucho en la relación con papá y mamá, ¿no? Y era el tema de la autoestima, ¿no? Cuando eres niña no te das cuenta, ni siquiera sabes lo que eso es, pero conforme van pasando los años, aunque no le pongas etiqueta, sí te vas dando cuenta de que hay momentos en los que tienes muchas inseguridades, que hay momentos en los que dudas demasiado, que necesitas a alguien que te pegue un empujón para hacer ciertas cosas porque tú por ti misma no te ves capaz, que los demás te ven muy bien, porque yo era una estudiante excelente en el colegio, en el instituto, en la universidad, pero que yo no me lo veía. Todo el mundo me decían que era buenísima, pero yo siempre tenía la sensación de que no era lo suficientemente buena, que otros quizás lo podían hacer mejor que yo, etcétera, 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 ¿no? Claro, durante muchos años yo no sabía que eso se trabajaba, simplemente pensaba que yo había nacido así sin más y que otras personas tenían la suerte de tener esa seguridad, esa confianza en sí mismos y de comerse el mundo fácilmente. A mí me parecía todo complicado, difícil. ¿Y cómo lo suplía? Pues a base de esfuerzo, trabajo, constancia, horas de estudio, horas de dedicación a cualquier cosa que quería hacer. Incluso las cosas que no me gustaban, yo dedicaba mucho tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, que no me gustaba para nada dibujar en el colegio, pero en las clases de dibujo yo me tiraba horas y horas y horas esforzándome por hacer el dibujo lo más perfecto posible. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a trabajarme esto, me di cuenta de dónde venía. Y evidentemente venía de papá y mamá. Y en este caso creo que de los dos, no solo de uno. No solo con papá. Con papá me di cuenta que papá, primero, nunca valoró lo que yo hice en mis estudios o en las cosas que iba logrando, que estaban por encima de la media. Nunca me lo reconoció. Pero no solo no me lo reconoció, sino que yo tengo grabados en la memoria situaciones, eventos suyos donde él infravaloraba a las personas que habían estudiado, ¿no? Mi padre apenas fue al colegio, se salió en tercero de EGB, apenas sabe leer y escribir, y cuando él era albañil y cuando trabajaba en las obras y venía el arquitecto o el aparejador de la obra, en casa hablaba súper mal de ellos. Tanta carrera para esto. Recuerdo un ejemplo muy concreto que siempre decía, ha venido hoy el arquitecto o el aparejador a la obra y no ha dicho ni buenos días. Para eso tanta carrera, tanto estudiar, para eso sirve el estudiar, ¿no? Y claro, yo no me daba cuenta, pero como niña me estaba dando por aludida. No, papá no hablaba de mí, pero yo me daba por aludida. Ostras, y quizás a nivel inconsciente, porque esto lo he racionalizado, lo he hecho mental mucho más tarde, ¿no? Pero ese tipo de mensajes se fueron grabando en mí. Os recuerdo muy claramente un evento de mi vida donde él venía a casa, era albañil, tenía que calcular la altura y el número de peldaños de las escaleras de una casa y le pedí ayuda a mi madre, porque como digo, mi padre apenas fue al colegio, mi madre le ayudaba y cuando yo ya era más grandecilla, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿tú qué estudias tanto y que eres tan buena estudiando? Calcúlame las escaleras. Y me decía, la habitación tiene de altura 2,50 metros, calcúlame las escaleras. Y yo decía, pero ¿cómo? Tendrás que decirme algún dato más. Yo soy buena en matemáticas, pero o me tienes que decir el número de escalones para saber qué altura tiene que tener cada escalón, o dime a cómo es cada escalón de altura y yo calcularé el número de escalones. Y él me decía, no, pero no eres tan lista, eso lo tienes que saber tú. No llevas tantos años estudiando en el colegio, yo no fui a tanto y sé hacerlo, me decía, ¿no? Ese episodio se me quedó grabado, ¿no? Pero en el fondo, aunque no me lo estaba diciendo, yo lo percibí como mi padre me está diciendo que soy tonta, que no estoy preparada, que no soy capaz, que no sé cuánto. Eso sin querer me ha ido acompañando a lo largo de toda mi vida. Y por otro lado, en el lado de mamá, mamá no me decía todo ese tipo de cosas, todo lo contrario, me alababa por las notas que tenía, por los resultados que sacaba, se lo decía a todo el mundo, pero a mí me daba vergüenza. Y recuerdo que le decía, mamá, no digas nada de eso. Di que he sacado buenas notas, pero no digas cuántos sobresalientes he sacado o cuántas matrículas de honor en la universidad. Incluso
cuando estaba en la universidad, que ya era mayor, ¿no? Y me avergonzaba de que mi madre hablara bien de mí. Y además recuerdo que mamá era todo el extremo opuesto a papá. Papá no me tenía en cuenta, papá le restaba importancia a todo lo que hacía, pero mamá cuando llegaba, por ejemplo, a la clase de dibujo, que se me daba fatal dibujar, pues se tiraba las horas conmigo ayudándome a dibujar. Os recuerdo una vez que nos encargaron en el colegio participar en un concurso de cuentos de Navidad y claro, yo tenía la imagen de que yo no era creativa, la idea, la creencia limitante de que yo no era creativa, que yo no tenía facilidad para inventarme cuentos, historias y todo eso. Y recuerdo que mamá me hizo el cuento de Navidad con todo su amor, con toda su buena intención, pero flaco favor me hizo, ¿no? Porque reforzó en mí la idea de que yo no era capaz, de que yo no tenía esa creatividad y que no lo podía hacer bien, ¿no? Así que imaginaos cómo lo hacen papá y mamá con nosotros, con toda su buena intención, con todo lo que ellos han recibido de sus antepasados, de su entorno familiar, de su cultura, de todos sus eventos traumáticos, con toda su buena intención, pero nosotros lo recibimos de una manera u otra. Y en mi caso la autoestima, la falta de autoestima me acompañó durante muchísimos años y no quiere decir que yo ya esté al 100% de autoestima, porque este camino siempre es infinito, ¿no? Pero a día de hoy estoy más segura de lo que quiero, tomo decisiones, cuando tengo algo claro lo tengo, cuando dudo sí, hay veces que pido opinión, pero al final siempre decido yo, ¿no? Y sé que mi decisión es la única que vale, la única que puede acertar, ¿no? Porque acierte o se equivoque, siempre estará en la razón, siempre estará aprendiendo o siempre acertará. Da igual, pero en cualquier caso siempre gana, ¿no? Cuando la decisión es mía, siempre gano. Cuando la decisión es de otro, siempre pierdo. Así que este es el gran aprendizaje, el gran dolor intenso que he vivido durante muchos años y que me ha acompañado a todas las áreas de mi vida, a la hora de elegir una pareja, a la hora de optar por un trabajo, saber si tenía que hacer una cosa o no o la otra, si hablarle a un jefe de una manera o no de otra, por mi inseguridad, por mis desconfianzas. A nivel de salud, a día de hoy no me ha tocado y nunca he tenido problemas de salud, pero en esas dos áreas sí, mucho, mucho, en el área de las relaciones y en el área del dinero también, ¿no? Así que esto es lo que quería compartir con vosotros y la propuesta que hago para el día de hoy es que me digáis en un minuto máximo, recordad, no superad ese minuto por favor, si no, corréis el riesgo de que no escuche vuestros vídeos, que me digáis si os habéis sentido en alguna situación en la que no habéis sentido reconocidos, alabados, entre comillas, valorados o valoradas, y cómo os ha acompañado eso a lo largo de vuestra vida, ¿no? Pues con que me digáis una situación en la que os habéis sentido infravalorada es suficiente, ¿no? Y cómo te está afectando a día de hoy todavía, ¿vale? Es el ejercicio de hoy, seguir tomando acción porque los resultados ya se están viendo, yo creo que ya es una evidencia lo que sois capaces de hacer y el ejemplo tan inspirador que estáis siendo para muchas de las personas que estáis aquí. De hecho, muchos de vosotros habéis dicho, gracias a lo que he comentado tal compañera me he dado cuenta de que esto, o gracias a que estoy viendo las historias de otras personas, yo pensaba que mi vida con papá y mamá era de lo peor y ahora pues me doy cuenta de que no ha sido tanto, ¿no? Ese tipo de tomas de conciencia solo es posible gracias a vuestra participación, gracias a vuestro compromiso, a vuestra apertura de corazón y de mente. Así que seguir así, seguir dando ejemplo por vosotros y por los demás, porque cada vez que dais un pasito lo dais para vosotros y lo estáis dando para los demás, porque solo hay una mente y todos somos uno. Así que nada, espero ver vuestros vídeos, vuestros comentarios y seguir vuestra evolución en este trabajo que va dirigido a ese super evento del pasado mañana, jueves 29 de febrero a las 8 de la tarde. Allí nos vemos todos, pero mientras compartimos aquí y seguimos avanzando. Un besazo. Que tengáis un maravilloso martes.